podido juntarse a esta clase puedan mirarla. Entonces, el saludo nuevamente. Buenas tardes, queridos estudiantes. Es republicanismo. En la última clase, antes del examen interciclo, vimos la diferencia entre república y monarquía. Resumiendo la diferencia, recordemos que monarquía es privatización de lo público. ¿Sí? A ver, voy a poner... Eh, bueno, no es solamente una diferencia, sino oposición. Son opuestos contradictorios. En monarquía simplemente voy a abreviar con la M y la K. Giancarlos, acabo de ponerle en la lista de asistencia. Bien, cuando digo que, a ver, verán, etimológicamente monarquía viene de monos, que significa uno en el sentido numérico, lo contrario de dos o varios, muchos. En monarquía es que hay solamente una autoridad. Desde el siglo XVIII, gracias a Montesquieu, se desarrolló esa idea de que el gobierno, si esa potestad de gobernarnos, de ponernos leyes, de imponernos, si quieren ustedes, detrás de eso hay un poder que nos sujeta, que nos obliga. Debería estar no solamente una función, sino por lo menos dos. Uno es el que hace las leyes y otro es el que ejecuta, el que hace cumplir esas leyes. Entonces tenemos ahí el poder ejecutivo y el poder legislativo. Además, el tercer poder es el judicial, quien juzga si una persona acusada es inocente o culpable. No debería ser la misma persona que hace las leyes y la que le hace cumplir. Entonces, esa famosa división tripartita la debemos a Montesquieu. En el caso de la monarquía, puede en la misma persona estar encarnados esos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, ese es el poder de uno solo. Eso es monarquía. ¿Sí? Bien. El, lo que les decía es que la monarquía, bueno, y lo que les acabo de decir, eso es la etimología nada más. Es decir, yendo ya más en concreto para ver la diferencia, la oposición entre república y monarquía, la monarquía lo que hace es apropiarse de lo que debería ser de todos.
Etimológicamente, república viene de dos palabras latinas, res, que significa cosa, y pública significa de todo el pueblo. ¿Sí? Publicum está relacionado con el populus, y que significa pueblo. ¿Sí? Entonces, por una parte, según la República, el modo de organizar la sociedad, y eso tiene que ver básicamente con el ordenamiento jurídico, ¿sí? Con el derecho y con el aparato estatal, con el gobierno, eso debería ser cuestión de todos. En cambio, en la monarquía es cuestión de una sola familia, una dinastía, que hereditariamente van recibiendo el poder. En una sola familia. Eso es el extremo del privatismo. No es solamente que unos pocos gobiernan. Eso sería oligarquía. ¿Sí? Monarquía es uno, oligos es pocos. Oligarquía es gobierno de pocos. ¿Sí? Entonces, cuando una familia es la dueña de la función que realiza el Estado, eso significa que estamos en una monarquía. ¿Sí? Bien, entonces, lo que inicialmente era público, era un asunto o incumbencia de todos, en la monarquía pasa a ser cuestión de una sola persona. En la república, que en lugar de que todos, directa o indirectamente, formen parte de la organización política del gobierno, ¿sí? La imposición de leyes, etcétera, en la república sucede así, en cambio, en la monarquía es cuestión de una sola familia. ¿Sí? Bueno, otra cosa, la cuestión de la soberanía. ¿Y quién tiene el poder supremo? En una república es el pueblo, ¿sí? Y ahí podemos decir la muchedumbre, la masa. Eso en griego significa oclocracia. ¿Sí? Creo que es importante esta palabra. ¿Sí? Oclocracia, ¿sí? Gobierno de la muchedumbre o de las masas. Eso es algo que detesta Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset. Él es alguien que odia a la muchedumbre. ¿Sí? Bien, la soberanía está en el pueblo. Eso es lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En cambio, en una monarquía, la soberanía pertenece o reside, tiene su sede en una familia, más bien en un linaje, que esa es la dinastía, ¿sí? Que puede tener una extensión de siglos. ¿Sí? El monarca tiene un cargo vitalicio. ¿Sí? Bueno, no siempre. Vitalicio significa hasta la muerte, pero desde que recibe cuando el primer hijo del rey es niño o es adolescente, joven, es el príncipe, el primer nacido. Obviamente ese será el sucesor. Normalmente sucede eso, pero no es raro que entre hermanos se tengan envidia, se peleen, el uno acabe matando al otro, o incluso semi-hermanos o hermanastros. Puede ser que el rey tuvo un amorío con una mujer fuera de matrimonio y ahí engendró un hijo, pero se dice ilegítimo o se decía ilegítimo, y por ambición, puede matarle al hijo natural. Bueno, también el otro es natural, qué cosas. Pero así hablamos, perdonarán, me estoy dejando llevar
el modo usual de describir, pero hay que corregir eso. Entonces, bueno, esas son historias que suceden de vez en cuando, que no es el excepcional, ciertamente está dentro de lo, de lo anormal, pero en todo caso, se cree que el poder, el trono es hereditario, pertenece a una sola familia, en ella está la soberanía. Esa soberanía no tiene fundamento en la Constitución tiene que reconocer que la soberanía es preconstitucional, es anterior y superior a la Constitución. ¿Sí? Simplemente es una cuestión de tradición, de historia. Así son las cosas, y la Constitución simplemente lo que hace es reconocer que así es. De hace 300, 400 años, todavía hoy entre el 42, 44% de los países más poderosos, como son el G7, los de la OTAN, son monarquías. ¿Sí? En total, creo que son un poco más de 40 estados los que tienen esta forma de gobierno monárquica. Por lo menos dos de ellos no tienen constitución y son el reino de Arabia Saudita y de Brunei. ¿Mm? Eso, cuando no hay constitución, cuando no tenemos una monarquía constitucional, eso se llama autocracia, ¿sí? Gobierno autocrático. El, y desde el punto de vista positivista, o más exactamente, positivista, si es que no hay constitución donde estén enumerados los derechos constitucionales, entonces los súbditos no tienen derechos fundamentales. Bien, eso es una autocracia, ¿sí? Un gobierno autocrático, pero el, otras monarquías tienen constitución. Ese es el caso, por ejemplo, de España. ¿Sí? Ahora, entonces, se supone que inicialmente, bueno, se podría probar. Lorenzo tiene algún, pero sí, una comunicación personal. Él tiene un pequeño argumento para sostener que inicialmente el mundo era de todos, es decir, propiedad común. Ese es un pensamiento que está en la línea del marxismo, el famoso comunismo primitivo, antes de la esclavitud como modo de producción, y seguramente también es el pensamiento cristiano. ¿Sí? El, Dios ha puesto la naturaleza para el beneficio, para el disfrute de todo el género humano. ¿Sí? Eso es lo que se hace en esta tradición cristiana. Otra hipótesis, que es la que tienen los libertarios, como por ejemplo Nozick, es creer que, o Rousseau también, ¿sí? Que las cosas no eran de nadie. A ver, Leonardo, acabo de ponerle en la lista, ya está constando como presente. Bien, entonces, Lorenzo lo que afirma es que al inicio las cosas eran de todos y eso no simplemente hay que decir que es evidente, es de sentido común, habría que tener una razón para decir que somos todos los dueños
de lo que hay en la naturaleza, en el planeta. ¿Sí? Y lo que hace un monarca es apropiarse de lo público. Eso es privatización. ¿Sí? Entonces, pongamos acá otra diferencia. Bien, esta segunda pareja de opuestos es, creo, fundamental. Obviamente, las anteriores también, estaba hablando de la soberanía. La soberanía radica o en el pueblo o en una dinastía, en una familia. ¿Sí? En una monarquía, la función del Estado es asunto privado, no es público, no es cuestión de todos. ¿Sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que creo que les mencioné en en la última clase en la que empezamos a ver este tema, en España, si no estoy mal, la constitución de ellos es del año, a ver, o es del año 78 o 79 del siglo pasado. El, Hay una asamblea constituyente que es la que redacta la Constitución o la que en primera instancia aprueba esa Constitución, el texto. Pero quien la pone en vigencia no es el pueblo, sino es el rey, en un acto privado. ¿Sí? Y obviamente hay una regla jurídica que estipula o que dice que aquel organismo o persona que puso en vigencia la Constitución, o puede ser un elemento del ordenamiento jurídico, cualquier norma, ley, resolución, ordenanza o lo que fuere, tiene esa potestad de derogarla, que anularla o eliminarla. Lo considere conveniente o incluso hasta por capricho, por un antojo. No necesita razonar. El rey no es responsable ante nadie, no tiene que dar cuentas a nadie. El rey puede suspender los derechos, puede acabar con las instituciones el momento que él lo decida. ¿Sí? Puede suspender la constitución, puede dejar de ser una monarquía constitucional y pasaría a ser una monarquía autocrática. Y bueno, eso está dentro de su potestad. ¿Sí? Bien, entonces son varias diferencias. Indiqué otras más, pero avancé hacia las razones que Lorenzo menciona para oponerse a una monarquía. Bien, ahora, más luego voy a insistir en esta cuestión de lo público, ¿sí? Acá, la organización política de la sociedad o es cuestión de todos o es cuestión de uno solo, de una familia, si quieren ustedes, ¿sí? Frente a la cual nosotros no podemos decidir. La, eh, la función de rey no se la escoge por medio de elecciones, no hay votaciones para ver quién será el rey. Eso no lo decide el pueblo, está más allá. Y también la eliminación de la monarquía tampoco está sometida a debate. Eso es algo que no lo permite la Constitución, es algo intangible o si quieren más bien intocable, es algo sagrado. Intangible significa eso, intocable, que no se puede modificar, cambiar. Por más que haya una mayoría absoluta en contra de la monarquía, nada que hacer.
la voluntad general o la voluntad pública no puede ser que acabe con ese régimen de gobierno. Bueno, indiqué ya algunas de las razones en contra de la monarquía. Y repasemos brevemente. En primer lugar, mencioné el accidentalismo, en el sentido de que quien es el rey, eso depende de algo fortuito, azaroso, que es quién es el primero en ser engendrado, el primer varón. ¿Sí? Puede ser que el primer hijo sea mujer, qué pena, no va a ser reina, se quedará y morirá como princesa. El segundo hijo, otra mujer, tercer hijo, tercera mujer, y cuarto hijo sale varón. Él será el próximo rey. Las tres hijas, las tres hermanas anteriores no pueden ser reinas. Reina va a ser la esposa del rey, la esposa del primer hijo varón. Bien, eso es accidentalismo, que quien ocupe la jefatura suprema del Estado depende del nacimiento. Ahora, les dije que eso es inigualitario. En varios sentidos. En primer lugar, es según las reglas de sucesión, ¿quién es el que va a heredar el trono? Ahí hay una primera desigualdad entre los propios hermanos. Desigualdad en contra de sus hermanas. Segundo, desigualdad en contra de sus hermanos menores. ¿Sí? Ahora, si nos salimos de la familia real, ahí obviamente todavía hay mayor desigualdad. Podemos preguntarnos qué razón hay para que quien pertenezca a la familia real sea el que va a ocupar el- la jefatura máxima del gobierno. ¿Por qué? Ya, obviamente eso es un privilegio, es algo injustificado, algo que no tiene ninguna motivación. El, el pertenecer a una familia no es razón para que a esa persona le esté asignada la potestad suprema del Estado. El, bueno, hay algunas otras razones que expliqué acerca de este punto. Quisiera entonces avanzar. Creo que no dije nada más. Voy a añadir otras razones. Empecemos. Una monarquía es antiprogresista. Bien, entonces, a ver, verán, cuando hablo de que falta igualdad en una monarquía, un gobierno monárquico, un régimen monárquico, no es igualitario. Eso quiere decir que hay privilegios.
Bien, a ver, detrás de esto hay una arbitrariedad, ¿sí? Fíjense, el, la mayor desigualdad que se da en la monarquía es entre el monarca, el rey, y los demás son súbditos. Uno es el que está por encima de todos, el que tiene que recibir un tratamiento especial desde la forma de cómo uno le habla a su majestad. ¿Sí? El, Piensen ustedes esa forma, tal vez, no sé si humillante, que puede ser que la manera de reconocer esa majestuosidad que tiene un acto de sumisión, y como tirarse a los pies del rey. ¿Sí? Eso puede hacerlo incluso la esposa y de una manera ceremonial, y no se diga los demás. Bueno, obviamente nosotros consideraremos como exageraciones, pero el, no estoy hablando acerca de siglos atrás. ¿Sí? Hay noticias de que se casó el- a ver, no sé si es el príncipe del rey, perdónenme si no les nombro el nombre del país, en el que se puede ver lo que les estoy diciendo, que en la ceremonia matrimonial, la mujer tendida en el suelo a los pies de su esposo, el rey. ¿Sí? Les estoy hablando de año 2020 o 2019, por si acaso. ¿Sí? Ok, bien, entonces, desigualdad, desigualdad. Hay jerarquías. Dentro de la desigualdad, pensemos también los títulos nobiliarios. Marqués, duque, varón. ¿Sí? Y obviamente esos títulos son regalados por la monarquía a gente que puede estar allegada a la familia real o tal vez por algún mérito y se inventan. ¿Sí? Entonces, por una parte tenemos la gente ordinaria, cualquiera de nosotros, y por encima de ellos una escala de, de unos escalones de nobleza, unos más o otros menos, más cercanos el, y igual esos son títulos vitalicios, ¿sí? Que así como nosotros formalmente para dirigirnos a una persona le decimos licenciado, doctor, economista, si estuviéramos en una monarquía habría que decirle marqués de, varón de, y así, y les dan a veces títulos, nombres larguísimos. Bueno, perdónenme, pero a nosotros, y felizmente estamos en una república, nos causa gracia, ¿sí? Es ridículo, podríamos decir. Pero quizás no podríamos tener esa actitud en Inglaterra o en España. ¿Sí? Bueno, no quiero decir que no haya republicanos allá, los hay, ¿sí? Pero seguramente no son mayoría. ¿Sí? Bien, entonces esa es lo que tiene que ver con la desigualdad. ¿Sí? Ahora, veamos esto de antiprogresismo. El, la noción de progreso está desacreditada, no tiene tanta fama, digamos, en nuestros días. El,
progresistas eran los racionalistas, los ilustrados, pero sobre todo con el posmodernismo, eso es algo que ha sido duramente criticado. No voy a entrar en ese problema. Lorenzo cree en el progreso en donde está el argumentado eso. Es una constante. Hay una sección de hallazgos filosóficos en los que dedica por lo menos unas 4 páginas a dar razones, razones a favor del progreso y responder a las objeciones. En ese escrito de Ideas para un Mundo Mejor, que si no estoy mal es del año 2006, ese es un escrito en el que está compuesto de aproximadamente unas 20 tesis, 20 secciones. Una de ellas es el progresismo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un segundo lugar en el que defiende. Son dos piezas importantes, pero no son las únicas en las que se pronuncia a favor, decididamente, a favor del progreso, como amante de la ilustración o heredero de la ilustración y un seguidor del racionalismo. Bien, entonces, ¿quiénes se oponen al progreso? Las monarquías. Progreso en el sentido no solamente técnico de conocimientos, sino progreso que podríamos llamarlo jurídico o progreso moral, aunque prefiero no calificarlo de ese modo. Saben que Lorenzo deja de lado la ética y ya en alguna otra clase dedicaremos el tiempo necesario para ver la diferencia entre, o no, eso, perdón, más bien será en optativa 3. Perdón, me estaba equivocando. ¿Cuándo se hizo la declaración de 1789? Cuando cayó la monarquía. Con el aparecimiento de la república, recién ahí se reconocen los derechos, no antes. Entonces, eso es algo de lo que Lorenzo quiere sacar provecho. La desaparición de la monarquía ha permitido, ha posibilitado el reconocimiento de derechos. ¿Sí? Pues, voy a poner acá el derechos, solo si, el condicional, solo si, no monarquía. Bien. Entonces, obviamente eso tiene que ver más con la autocracia. Yo les decía que un poder autácrito, perdón, autocrático. Un poder autocrático no es constitucional, no reconoce derechos. ¿Sí? Arabia Saudita y Brunei están en esa categoría. Yo les he mencionado también que si nosotros consideramos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, hay una resolución, creo que es del año 2014, sobre eliminación de toda forma de discriminación racial, formas de votaciones. Muchas de las monarquías votan en contra.
no están a favor de la igualdad. Ya, por lo que anteriormente he dicho, se comprende perfectamente, ¿sí? Pero obviamente eso es una muestra de que no estamos avanzando en la humanización de las leyes. Lo contrario de progreso es, o si quieren, de progresismo es o el conservadurismo, es decir, dejar las cosas tal como están, sigamos igual, o el volver hacia atrás. Eso es ser reaccionario. ¿Sí? El, en una monarquía se insiste en el pasado, en la tradición. ¿Sí? Así han vivido nuestros abuelos, bisabuelos, por lo tanto, sigamos así. Entonces, obviamente, eso se opone a cualquier avance que se pueda hacer en este, el mundo de las leyes. ¿Sí? Lorenzo cree, y de hecho las leyes tienen una historia. No es lo mismo el ordenamiento jurídico que tenemos hoy que el de hace 50 años, el de hace 100 años, 200 años o 500 años, ¿no? Entonces, mientras seamos conscientes de que el derecho evoluciona, podemos nosotros trazar ahí avances, ¿sí? Y sobre todo, en los últimos siglos, a partir de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, se ha de la monarquía. Bien, entonces, mientras existan monarquías, no hay tanta esperanza de un mejoramiento de la calidad de vida de los súbditos. El, a ver, otra de las razones en contra que menciona Lorenzo contra la monarquía es que una monarquía es inestable, y eso por dos motivos. Por una parte, el, le interesa a la monarquía el que su familia tenga ese estado de superioridad frente al común del, de los ciudadanos. Recuerden, el rey está por encima de la ley. Eso le da un estatuto superior. Ahora, por lo tanto, no hay un interés o una intención, un deseo de hacer una distribución o de implementar la solidaridad. Verán que estoy poniendo aquí la negación débil, no es lo mismo que la negación total, fuerte, absoluta. Hay grados de solidaridad. El, yo les puedo decir por experiencia propia, Bélgica, cuando estuve haciendo el doctorado, el, es una monarquía y yo pude constatar que la gente paga impuestos altísimos, incluso puede ser más del 50%, dependiendo de sus ingresos, de su renta, obviamente. Es el, un impuesto progresivo, el que más tiene más paga,
pero asimismo la gente recibe servicios de parte del Estado. El mismo hecho de que yo haya ganado una beca pagada por el gobierno, y eso dice mucho de lo que puede hacer una monarquía, ¿sí? Pero obviamente ese dinero no es que salga de la fortuna de la familia real, es el pueblo el que paga ese dinero, en mi caso la beca que yo recibía, beca familiar además, ¿sí? Entonces, hay cierto grado de solidaridad o de distribución, pero no la hay tanta como podría haber en una república, ¿sí? Bueno, y finalmente, ya estoy terminando, solamente añado una idea y con esto termino, la de que siempre es posible que el rey interfiera con las instituciones. Ya les dije antes, así como el rey tiene la potestad, la facultad de poner en vigencia la constitución, también es aquel que puede eliminar, suprimir, suspender la constitución. Y no solamente la constitución, sino también cualquier otra institución democrática. Bien, ese es el poder absoluto que tiene un rey. Una cosa es que no lo haga, otra cosa es que puede hacerlo. Estoy hablando de posibilidad. ¿Sí? Bien, entonces, el- llegó la hora de terminar. Les agradezco mucho y una buena noche. Pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.